Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Ahí estamos escuchando a Camilo Sesto. Soy Luis Miguel Ratamales y de esta forma estamos dando inicio al capítulo de hoy del programa Sin Restricciones, el programa del debate, de la política, de la contingencia en la radio hoy. Como es usual, me acompaña Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes. Aquí estamos escuchando a una gran voz hispana. Yo sé que hablamos de la actualidad nacional e internacional, la historia y la cultura, pero Camilo Sesto es parte de nuestra historia y nuestra cultura, pues. Totalmente de acuerdo, eso te iba a decir, es parte de la cultura popular, y por eso este pequeño homenaje con esta canción que también tiene un arraigo en las barras bravas. Esta entonación, el jamás, jamás. Mira, esta parte que viene aquí. A ver, escuchemos, ¿eh? Muy bien, gracias Miguel. Miguel, está en los controles, te quiero dar las gracias por esta puesta en el aire. De nada, Luis Miguel, un tocayo también. Un tocayo. Sí, esta parte que tú muy bien subiste, Miguel, es lo que representa las barras bravas y cada hinchada puede imaginarse en su mente la canción que quiera. La hinchada de la U, la hinchada de Colo Colo y cualquiera otra de las hinchadas ¿De puede color de imaginarse. paine también? ¿Sí? Yo creo que también tiene que ver una canción. Y por eso hicimos este recuerdo a Camilo Sesto, como tú bien dijiste, Jorge. Es parte de la cultura popular. Yo creo que nunca pensé, en lo personal, que era tan importante para la gente como se ha demostrado en estos días después de su muerte. Mira, te cuento una anécdota. Cuando me entero del fallecimiento, mi hermana me whatsappea y me cuenta. Yo primero pensé que era esta noticia falsa, ¿ya? Y cuando la empiezo a revisar y veo que ya que era efectivo, me dio un poco de nostalgia porque me acordé de mis padres, ¿ya? Mi papá era un tipo que compraba muchos discos, ¿ya? Todavía los tengo. A mi mamá le encantaban todos estos cantantes españoles, esta verdadera armada española, ¿no es cierto? Estaba Nino Bravo, Rafael, etcétera, ¿ya? Y me puse a hurgar en los discos de mi fallecido señor padre, ¿ya? Y me encuentro con unos long play, ¿ya? Unos long play. Long play, claro. Hablando de long play, que es un término tan antiguo, viene llegando Germán. ¿Cómo estás, Germán? Este es Playboy, pues. Hola. ¿Ya? Son del año 73, ambos discos, ¿ya? Del sello Ariola, ¿ya? Y empiezo a mirar ahí, dice las letras, dice canción tanto, dice letra, Camilo, ay no me acuerdo el apellido, pero otro apellido, Camilo no sé cuánto. ¿Ya? Una canción por ahí con la Lucía Bosé, ¿ya? Esa letra de ella, muy bonita, ese Amor, Amar, ¿ya? Y empiezo a revisar y de repente me cae la moneda. Dije, oye, pero él no solo era el cantante, era el compositor de sus letras. ¿Ya? Y empiezo a indagar más y me doy cuenta que este Camilo Sesto, que yo había escuchado pero a rabiar desde niño, ya era cantante, compositor, arreglador, era productor porque el sello Ariola lo hizo para él, ¿te fijas? Ah, mira. ¿Ya? O sea, era súper completo, ¿ya? Y más encima era muy privado en sus cosas íntimas, personales, y nunca quiso ir a programas donde le entrevistaran y le preguntaran sus cosas personales hasta el final. Y nosotros tenemos la caricatura de Miguel, o sea, de Camilo Sesto. de Camilo Sesto por sus últimos años, que lo vemos con ese pelo y todos esos arreglos que probablemente se hizo. Pero fíjate que yo me quedo con el Camilo Sesto, ni siquiera el de las barras bravas, ¿sabes? Que usted estaba haciendo, ¿no es cierto?, la alusión, sino que el Camilo Sesto de Jesucristo Superestrella. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro amigo Alfred Lloyd Webber, ¿no es cierto?, el compositor, el gran compositor británico, no solo de Jesucristo Superestrella, sino que de un montón de otras obras más. Como Cats, Evita. Claro, Evita, Cats, etcétera. ¿Ya? Él dijo que la mejor interpretación, ¿ya?, de Getsemaní, ya, era la de Camilo Sesto. Bien, entonces, ganamos un Mira, espacio en la versión de Camilo Sesto. ¿Y ahora qué estamos escuchando? Nos fuimos al otro extremo. Al otro extremo. Gracias. Estamos escuchando The a Wall. Pink Floyd, Pink Floyd. The Wall. ¿Y por Sí. qué? Año 79 salió este disco. Pero usted sabe por qué Y estaba... también, Pero déjalo que se explaye. además de eso, se cumplió, ¿no es cierto?, año Roger Waters. El día de ayer, me parece. El 6 de septiembre. El 6 de 76 años. Por Ya. eso lo estamos escuchando. Ya. Para que sepan nuestros auditores, Y bueno, Don Germán es un disco- conocedor profundo del rock. Sí, o sea, ni tan profundo, pero sí me gusta mucho.
Y cuente Sí. este disco, por favor. Bueno, este disco de Wall, ¿no es cierto? Un álbum doble que sale en el año 79, salió justamente como para el invierno europeo, ¿ya? Y es una narración, ¿no es cierto?, creada por Roger Waters. Por lo tanto, la esencia de este disco es en sí Roger Waters. Bueno, Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, que después de la salida de Syd Barrett se convierte Exactamente. prácticamente por un momento en el único compositor de Sí. Pink Floyd y también en el líder, que después ya le fue igualando en preponderancia a David Gilmour, ¿no es verdad? Exactamente. Y que es hoy día Pink Floyd, digamos, de Vigil. Claro, y después de la muerte también del tecladista, que el otro día se nos olvidó el nombre y se me olvida a mí también, Nick o Rick algo. Se me va. Wright. Richard Wright. 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 Richard Así Wright, como sí. W. Wright. Como los hermanos Wright. Como, Así como los hermanos Wright. exacto, como los Bueno, ahí precursores de la está entonces aviación. el Ok. recuerdo, como bien dijiste, Jorge, esto es parte de la cultura, ¿no es cierto? Nosotros teníamos el concepto, y ahora que estoy con los profesores creo que coincidimos, teníamos el concepto de que la cultura era lo aburrido, lo serio, lo docto, ¿no es cierto? El teatro municipal, el Museo de Bellas Artes, qué sé yo. Pero Eso también, fue muy entretenido. yo entrando a la universidad me explicaron y me convencí de que la cultura es lo que hacemos diariamente. Así es. Y la cultura popular es parte de la cultura, la artesanía es parte de la cultura. Y esta música popular masiva, que no es docta, sin embargo hay mucho conocimiento, mucha preparación detrás de ella, como Camilo Sesto, como Roger Waters, es parte de la cultura y es lo que analizarán en el futuro los historiadores del futuro, Exactamente. los arqueólogos del futuro, ¿no es verdad? Sí, así como para decir de congreso, eso, arqueólogo del futuro es un disco de congreso. Sí, ¿Ya? exactamente. Y también hay una mención ahí de Silvio Rodríguez, hay una frase Sí, en una canción de sí. Silvio Rodríguez. Sí. Bueno, estamos con Germán entonces. Saluda a la gente, Germán, ya que estuvo Hola, su buenas entrada tardes. triunfal. Bueno, perdón por el atraso. Y no puedo decir ni siquiera que es culpa del Transantiago. Tendría que decir culpa de Red. ¿Ya? Porque me vengo caminando. Nosotros tratamos de deducir cuál podría haber sido el problema. El cambio de hora no era el cambio de hora. No. Tratamos de pedir que trajera algo de líquido para nuestras secas gargantas, pero tampoco respondió el llamado, no sé. No alcanzamos. Estaba en rebeldía absoluta. Está como comandante Ramiro. No, ahí me arruinaste el día. El Ya. comandante Ramiro. Deberíamos ponerle un espacio. El el espacio del comandante Ramiro. Ramiro. Oiga, don Luis Miguel, yo creo que aclaremos una cosa así, ¿eh? ¿Cuál? Nuestros amigos auditores no vayan a pensar que se murió Camilo VI y Roger Waters, sino que Camilo VI No. falleció Y el Roger fin de semana Waters y está justo el mismo cumpliendo- día Roger Waters está de cumpleaños. Y estábamos sacando la cuenta que son 76 años. ¿Te fijas? Así que para que le quede más o menos claro a nuestros amigos auditores que es por eso que estábamos con esta música y que nos va a acompañar, ¿no es cierto? Ah, pero si lo dijimos, pues, Jorge. Sí. Ah, qué bien. Lo que Oiga, pasa es que ojalá que los auditores nos pongan más atención de la que nos pone usted. O sea, no lo escuchamos ni nosotros. Yo estaba escuchando aquí, o sea, estaba leyendo aquí a lo que los auditores me comentaban, por eso que Bueno, quería ¿de qué vamos a hablar aclararlo. hoy día, profesores? Vamos a hablar de la acusación constitucional contra la ministra de Educación. Vamos a hablar del fin de la ley del cobre, Jorge, ¿no es verdad? Vamos a hablar también, está muy interesante tu franja, la efeméride, por favor. ¿De qué vas a hablar en la efeméride? Vamos a conversar, ¿no es cierto?, de 100 chilenos, en realidad fueron 93 al final, que marcharon a la Unión Soviética unos días antes del golpe. Entonces vamos a contar qué fue de ellos, ¿no es cierto? Es un libro muy bonito que se llama Viaje a las Estepas, ¿ya? Y vamos a comentarlo en un ratito más, así que no se olviden, es en el último bloque. Esa parte también de la historia popular, ¿no es cierto? Que es un poco desconocida. Que, Es lo que usted siempre me pide, pues, don Luis Miguel, pues, porque podríamos traer la efeméride, ¿no es cierto?, del día, pero usted siempre me dice, no, traiga historias que se conecten con la gente. Y yo creo que esta historia va a conectar mucho. A mí me emocionó mucho esta historia y se lo agradezco a mi hermana, que fue la que me prestó el libro y me motivó a comentarlo. ¿Te su fijas? hermana se convirtió en la directora de pauta de este programa. Sí, ¿eh? parece, ¿eh? Yo siempre converso con ella distintos temas porque es una persona muy preparada, pues, ¿no es cierto? Así La que- señora Clara tiene clara influencia en esta mesa. O sea, 2/3 de esta mesa Ya. son influenciados por la señora. Influenciables, absolutamente. Usted Más que de- influenciables, son influenciados. Bueno, yo veo que aquí quedan 2 micrófonos, así que esta mesa tal vez podría crecer en el futuro, quién sabe. Y poner el lado femenino. El ¿sí? lado femenino. Qué machista sonó eso, ¿eh? Bueno, o sea, de a poco la familia Araya se va apoderando de esta mesa Del y programa. Ramales va saliendo. Claro, después va a ser sin restricciones con la familia Araya. Bueno, Jorge, a ver, vámonos al Vámonos a lo contexto. serio ahora, vamos. Vámonos a la política de hoy día, en este momento. ¿Qué está pasando en el Parlamento? ¿Qué pasa con la ministra Cubillos?
la ministra Cubillo hoy día se formó la comisión que va a estudiar la acusación constitucional, ¿ya? Levantada por varios diputados, ¿ya? En relación al notable abandono de deberes, ¿ya? De la ministra como en su cartera, que es la cartera de educación. A ver, la están Ahora, acusando ¿cómo? constitucionalmente. Exacto. ¿Qué significa una acusación constitucional y de qué la están acusando? ¿Y qué podría pasar? Discutamos eso. Exacto, vamos a ese tema. Yo acá tengo el dato de que la están acusando. Ya voy a buscarlo acá. Pero mientras tanto, digamos que la constitución constitucional, La acusación constitucional constitucional es una herramienta, Está dentro de la. Está contemplado. es una herramienta de la constitución, por eso Exactamente. se llama así, y puede ser objeto de una acusación, estoy leyendo, los siguientes funcionarios públicos. El presidente de la República, a quien se puede acusar por acto de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. De hecho, Salvador Allende sufrió acusaciones constitucionales, ¿no es verdad? De los Bueno, ministros de Estado. ahora, lo que sucede es lo siguiente, que este registro, estamos hablando de la Constitución del 80, que es más severo que en relación a la Constitución del año 25. Correcto. ¿Ya? Los ministros de Estado también pueden ser acusados, estamos viendo en este caso y Exacto. vamos a comentar algo aquí en la historia, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, es decir, lo mismo que el presidente de la República, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Y también vienen después los magistrados de los tribunales superiores de justicia, porque han sido también sacados de su puesto algunos jueces de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, generales o almirantes de la Fuerza de la Defensa Nacional y delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerza el gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo de la Constitución. Todas esas personas, todos esos funcionarios públicos son proclives a recibir una acusación constitucional. Digamos que la acusación constitucional es una facultad de la Cámara de Diputados. Así es. ¿Ya? O sea, ellos revisan la Ellos acusación. fiscalizan, ¿no es cierto?, los actos, ¿no es cierto?, de los Los actos de funcionarios de gobierno, gobierno. claro. Pero quien vota la acusación es el Senado. O Exactamente. sea, si esta acusación llega a puerto, ¿no es cierto? Si la comisión al final da su informe, se vota en sala y la acusación toma curso, quienes votarían sería el Senado. ¿Ya? Porque y diga- ahí la ministra podría ser destituida. Porque digamos, la comisión que se está formando, que tú después vas a entrar en detalle, tiene mayoría, son 5 personas y tiene mayoría de personas afines al gobierno, 4 y una persona afín a la oposición. Por lo tanto, llevaría ya a pensar en que el informe que va a dar la comisión va a ser favorable a la ministra. Sin embargo, el informe de la comisión, cualquiera que sea, no implica la obligación de la Cámara de aceptar ese informe. No es, ¿cómo se dice? No es... La Cámara vota el informe. Vota, tiene que votar a favor o en contra del informe. Correcto. No, Si lo acepta, no, tiene otro nombre, sí. sí. Eh, Bueno, no necesariamente tiene que aceptarlo, ¿cierto? Entonces, hay una propuesta, un reporte que entrega la comisión y la Cámara finalmente es la que vota. Y como tú estás diciendo, después lo que vote la Cámara tiene que ser refrendado por el Senado. Y el Senado tiene que la ve última las palabra. competencias políticas, en términos reales, el Senado es el gran juez político. Claro, porque en realidad lo que hace la Cámara de Diputados ya va a ser votar, como tú dices, el informe de la comisión, pero no la actuación de la ministra en el fondo, ¿ya? Sino que el gran juez, como dices tú, es el Senado, porque ahí se le aplica la sanción, Así es. que es básicamente la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 5 Por años. 5 años. O Y- sea, esto ya lo hemos tenido anteriormente. Y a eso iba, porque Luis Miguel me estaba comentando, ¿no es cierto?, preparando la pauta, que ya hemos tenido otros ministros que han pasado por esto y han perdido en la acusación, ¿no es cierto? O sea, Por ejemplo, el caso de la ministra Yasna Proboste y como el caso del Harold Bayer. pero muy bien, mire, el hombre está informado, ¿viste? Precisamente eran los dos ejemplos que íbamos a comentar. Pero Luis Miguel tiene un dato más sabroso de estos ministros, ¿ya? Y aquí no es que sea coincidencia, sino que Yasna Proboste, Harald Bayer y ahora la ministra Cubillos, todos ministros de Educación. Educación. Una cartera explosiva, ¿eh? Así es. O sea, cuando te dicen, cuando te llamen, Germán, y te digan, te ofrezco el Ministerio de Educación, usted puede pensar, o me están haciendo un gran honor, o me están fregando. Bueno, como Porque- pasó con Joaquín Lavín en el primer mandato, ¿no es cierto?, de Piñera. ¿No es cierto? Eso era como para quemarse y de hecho se quemó. Y se tuvo que ir a refugiar después de todo eso a Las Condes. como alcalde de Las Condes. ¿Ya? claro. O sea, él pagó sus culpas. Volvió a Las Condes. Volvió a Sí, pero el gallito Porque de fue pelea. a la larga Fue Las no- Condes, Santiago, Sí, ministro, que es la candidatura presidencial, donde casi logra, con Lagos, claro. con Lagos, ¿te acuerdas que llegó a Sí. segunda ronda en una sorpresa? Sí.
Y después llega como ministro de Educación y ahí, como tú bien dices, se quemó y vuelve... Y va relegado a donde sus amigos de Las Condes. Correcto. ¿Cierto? ¿Por qué mencionábamos los ministros de Educación? Porque desde que retornó la democracia el año 91 han habido muchas acusaciones constitucionales contra jueces de la Corte, contra ministros, contra, en fin, una serie de autoridades, intendentes incluso, pero las únicas 2 veces en que ha sido declarado culpable el acusado, en este caso, ha sido la que ustedes mencionan, Yanna Proboste y Harald Beyer. Las otras veces todas han sido rechazadas, incluso una admitida en parte en la Corte contra los ministros de la Corte Suprema fue acogida parcialmente por el Senado, no fue acogida en su totalidad. Pero tampoco hemos tenido un caso en que haya sido admitida por la Corte y que haya sido rechazada por el Senado. Exactamente. No hay ese caso, podría ser la primera vez. Está interesante, ¿no, Jorge? Pero de todas maneras, aquí está revisando los parlamentarios que presentaron esta acusación. ¿Ya? Solo como un dato, ¿no es cierto?, para que nuestros amigos auditores se formen un criterio. ¿Ya? La acusación fue firmada por los diputados Gabriel Asensio, Democracia Cristiana; Boris Barrera, Partido Comunista; Natalia Castillo, Revolución Democrática; Tomás Hirsch, Partido Humanista; Rodrigo González, Partido por la Democracia; Claudia Mix, Comunes; Emilia Nullado, Partido Socialista; Juan Santana, Partido Socialista; Alexis Sepúlveda, Partido Radical; Esteban Velázquez, Regionalista Verde; y Mario Venegas, Democracia Cristiana. ¿Ya? Así que... claro, nuestros amigos que están escuchando podrían pensar, claro, son todos partidos de oposición. Incluso hay un DC, ¿te fijas? No, 2 DC. ¿Ya? ¿Ah? 2 DC. ¿Y por qué hago este juego? Porque tú acabas de señalar de que hoy día al formarse la comisión, esa comisión se forma por un sorteo. Y el sorteo designó a 5 diputados. Solo uno de oposición, que es Maite Orsini. ¿Ya? Y los otros 4 son 2 UDI y 2 Renovación Nacional. Y ya empezaron, ¿no es cierto? ¿Te los leo? Por favor, ¿los tienes ahí? Hugo Rey y Catalina del Real, de Renovación Nacional. Exacto. Y los UDI, Pedro Pablo Álvarez y Celso Morales. Ya, yo escuché a los 2 primeros declaraciones de los de Renovación Nacional, ¿ya? En donde el caballero dijo que tenía que escuchar, ¿no es cierto?, recabar los antecedentes y juzgar entonces en su mérito la acusación. Mérito, exactamente. Ya, así que se esa mostró muy ecuánime. No, esa es la política, o sea, esa es la respuesta políticamente correcta. Pero es que resulta que después la señora que comenta dice: yo es primera vez que soy parlamentaria, ¿ya? Y estoy por defender a la ministra, pero como ha sido designada en esta comisión, también voy a revisar todo en su mérito. Pero claro, las expresiones que está diciendo marcan una tendencia. Los 2 UDI no los escuché. Ahora Maite Orsini dijo: ojalá que estudien en conciencia y no se afilien inmediatamente a la moneda. Ahora los UDI tienen hoy día entonces una herramienta para mostrar una vendetta al gobierno. Y buena. O sea, ellos quedaron fuera de varios cargos después de la reforma, ¿no es cierto?, en el ministerio. Y hoy día tienen una herramienta interesante de inhabilitar a una persona de Renovación Nacional. O sea, ¿usted que cree entonces que esta acusación es política, como la están criticando? Absolutamente, esto es político, absolutamente. Yo creo que no cabe duda. Esto es lógicamente que tiene que ser político. Y lo que dice Maite Orsini, me gustaría, quiero ser bien claro, ojalá fuera ambos sectores lo tomaran con altura de miras y lo tomaran en su justo juicio, digamos. Claro. Y no con un prejuicio. Yo estoy claro en que si hubiera sido al revés, 4 de oposición y 1 de oficialismo, ya estaríamos festejando porque la comisión hubiera hablado en contra de Marcelo Cubillos, porque yo coincido con Germán. Esto es absolutamente político. Pero es interesante lo que tú estás diciendo. Yo iría más allá. A lo mejor este no es el momento de la pasada de la UDI, porque después tenés que ir a la firma en el hemiciclo, ¿no es cierto?, en la totalidad de los diputados, y ahí es muy difícil alinearlos. Pero sin embargo, yo creo que la pasada, ¿a dónde va a estar? Y después vamos a hablar de eso en la votación de la jornada de 40 horas. Porque ahí ya hay algunos díscolos que dijeron del gobierno, que dijeron que no iban a apoyar la postura del gobierno y que están a favor de la jornada de 40 horas. Pero sigamos con esto, Jorge, con la acusación constitucional. Sí, eso está viendo, mira, para resumirle a nuestros amigos. ¿Cuál es la acusación en sí a la ministra Cubillos? Y bueno, acá yo la tengo completa, que son 5 capítulos, 91 páginas, pero para no entrar en detalle. Léelas todas. Claro, ya, y 5 capítulos acusatorios, 91 páginas. Solo voy a leer los títulos nomás, ¿no es cierto? Y algún ejemplo. Por ejemplo, dice: el primer capítulo es vulneración del principio de probidad en su dimensión de falta de veracidad.
¿ya? Y ahí ponen el ejemplo de que la ministra en sus tweets criticó el sistema de admisión escolar aprobado en el gobierno de Bachelet. Así es. Nosotros igual hemos comentado varias veces esto, ¿no es cierto?, de que la ministra parecía una propagandista de aula segura. Los ministros tienen que ser ejecutores Claro, de las leyes y no comentaristas de las leyes en sí. Exactamente, ya. Así que por ahí va ese tema. ¿Ya? Igual hay varios detalles que podríamos señalar. Por ejemplo, dice que la denuncia esta, de este primer capítulo, llegó a la Contraloría, pero la Contraloría la desestimó. ¿Ya? El segundo capítulo, correos masivos a apoderados. Así es. También conocimos esta historia, ¿no es cierto?, en donde los apoderados dejaron sus datos para que le llegara el correo para el tema de la selección. O sea, no la selección, perdón. La admisión. La admisión, esa es la palabra, perdón, gracias. La admisión. ¿Ya? Y resulta que no le llegó ese correo, sino que les llegó otro correo, ¿no es cierto?, ¿ya? Donde la ministra nuevamente hacía campaña por las políticas del gobierno de Piñera, ¿ya? Y promocionando, ¿no es cierto?, proyectos del gobierno de Piñera, ¿ya? Nuevamente se acusó por esto a la ministra, ya, pero la Contraloría derivó esta acusación al Consejo para la Transparencia, quien determinó que no hubo ilegalidad en ella. ¿Se fija? Es por eso que la ministra, hoy día yo la escuché y se mostraba muy segura de que esta acusación no tiene fundamentos jurídicos, como dice ella. Tercer capítulo, ¿ya? Implementación del sistema de educación pública. ¿Ya? Según en este capítulo, la ministra no habría ejercido un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia. En resumen, en su actuación personal ha dejado sin ejecución diversas normas legales y reglamentarias. Y creo que ahí está por donde pueden amarrarla, porque ahí estaría el notable abandono de deberes y el no cumplimiento, te fijas, en la ley. ¿Ya? O sea, lo están acusando que ha dejado abandonados escuelas, liceos. Acá, por ejemplo, hay un caso clarísimo. Aquí dice: Servicio Local de Educación del Huasco, común en que los concejales denunciaron al organismo por el abandono de los establecimientos de la zona donde se realizó un prolongado paro. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo. También está en el tema de, por ejemplo, cuando ella no se hizo nunca presente en el paro de profesores, solo hasta cuando fue emplazada, ¿te acuerdas? Entonces, ejecución presupuestaria. Ese es el cuarto capítulo de la acusación, que dice: la ministra habría dejado sin ejecución leyes por la omisión del cumplimiento de obligaciones ministeriales, particularmente en ejecución presupuestaria. ¿Ya? Y aquí salen una serie de datos, ¿no es cierto?, técnicos. Ahí no está también la plata de los 21 millones de los profesores que estaban a punto de jubilar. Que era justamente la no ejecución presupuestaria de eso. Aquí hay dos glosas, dice glosa relativa a la Dirección de Educación Pública y glosa relativa a servicios locales de educación pública. ¿Ya? Y habla de unos gastos, pero no se refiere a eso. El quinto y último capítulo habla de la vulneración del principio de igualdad. ¿Ya? Y dice esto alusión al no pago de la mención para los educadores diferenciales, una de las principales demandas del paro profesional. ¿Ya? Ahí estaría, yo lo he resumido porque realmente aquí hay muchos ejemplos más, pero ahí se puede defender. Ahí están los 5 capítulos. Ahí se puede defender la ministra. ¿Por qué? Porque esto se hizo una ley especial para profesores. ¿Ya? O sea, tiene defensa. Sí, porque acá la acusación dice que la ministra, o sea, en virtud de la necesaria promoción de los derechos fundamentales y en particular el derecho a la igualdad y la no discriminación, es deber de todo ministro o ministra corregir tanto la errónea interpretación administrativa como las omisiones o los decretos ministeriales. O sea, ella tendría la obligación de haber regulado eso y no omitirlo o dejarlo como está. En el fondo esa es la base. Ahí están los 5 capítulos, ¿ya? Las 5 acusaciones. La ministra hoy día yo la escuché, señaló que todo esto eran puras acusaciones políticas que no tenían ningún fundamento jurídico y que ella iba a ejercer su derecho a defenderse, ¿no es cierto?, de esta acusación. También escuché al ministro Chadwick señalando lo mismo, que la acusación es totalmente política y que no hay ningún fundamento jurídico. ¿Ya? Y ¿sabes la sensación que me da? Cuando escucho a los ministros repetir como loros la misma frase, da la impresión de que no tiene otro argumento entonces. No, están preparados. Porque en el fondo tú lo dijiste, Germán lo dijo, esto es una acusación política. Pero evidentemente toda acusación es política porque están en el juego político. Exactamente. O sea, acá cuando dicen es que esta acusación es política para desestimarla, decir que no, que entonces no tiene validez, para denostarla, están cometiendo un error. Lo que ella dice, es que voy a leer,
A ver. Dice que la acusan por tener una agenda distinta a la del Partido Socialista. Me acusan por fiscalizar, por cumplir la ley, por defender la libertad de enseñanza, por informar a sus apoderados. En definitiva, me acusan por tener una agenda educacional diferente a la del Partido Socialista, que es por ejercer el derecho constitucional que tenemos a gobernar. Tengo una agenda clara en materia educacional, que es la agenda del presidente Piñera, la agenda del gobierno y la agenda con la cual fuimos elegidos. Legítimo. Es un gobierno que presentó un proyecto político y lo está ejecutando. Entonces, con mayor razón, es una crítica política. Aquí hay un asunto político porque no se cumplió la ley, o no se está cumpliendo la ley que está vigente. Oye, pero a mí me ha llamado la atención, tanto en la intervención del ministro del Trabajo, ¿ya?, como de la ministra de Educación, el tema de esta situación. Hemos sido elegidos. No, Sí, ella nunca ha sido elegido, el ministro de Trabajo nunca fue elegido. El que aquí se ha elegido es el presidente Piñera. ¿Ya? Él puede elegir los colaboradores que quiera. Aquí no se elige por partidos, se elige por presidente. Aquí los votos no son de electores, como en el colegio, ¿no es cierto?, de electores de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces hay un error, ¿ya? Un error, pero que es importantísimo. Pero yo lo entiendo en que nos han elegido porque somos un sector de gobierno, somos un grupo que presentó un proyecto de gobierno. Claro. Así lo Un entiendo. programa, y que la gente votó por ese programa y los ministros estarían llevando a cabo ese programa. Yo creo que a eso apunta la ministra. ¿Se vota por ese programa o se vota por el presidente? Se vota por la persona. En teoría, tú votas, como tú, elector informado, Claro. tú votas por el programa. Tú, elector informado. Pero efectivamente, como votante informado, pero efectivamente, como tú dices, se vota por eso tenemos estrellas de televisión en la Cámara de Diputados, porque no interesa un comino lo que piensen, porque finalmente están ahí por ser figuras. Pero yo creo que a lo que se refiere ella, en mi concepto, se refiere a eso, lo que decimos con Jorge. Ustedes votaron por este programa, ustedes quisieron dar un giro. Ahora, hay una contradicción del votante, porque si bien es cierto, votan por Piñera, pero no le dan los votos mayoritarios en el Parlamento. La gente no le dio el voto mayoritario en el Parlamento. Entonces, y ahí, justamente esa contradicción quería rescatar. Evidentemente, aquí la gente votó, ¿no es cierto?, el electorado votó por el presidente Piñera. Y no votó por los proyectos políticos, ¿no es cierto?, que están representados en el Congreso, porque el Parlamento debería ser ese crisol, digamos, como es en Europa, como en España, como en Francia, como en cualquier lugar. ¿Ya? Que tú tienes que tener, evidentemente, la mayoría parlamentaria para gobernar. Aquí es un régimen presidencial, tú votas por el presidente. Si el presidente elige al día de mañana al comandante Ramiro de ser presidente, a ser ministro de Interior, está en todo su derecho. Claro, ¿Ya? totalmente. O bueno, tendría que salir libre, sí. Sigamos la discusión Y no fuera de podría- micrófono, no podría ser muchachos. ministro en realidad, Vamos a porque- una pausa mientras siguen conversando. Vámonos a la pausa, la primera pausa del programa del día de hoy. Y ya vamos a volver entonces con los muchachos que se fueron a la URSS, a la ex No, URSS. pero en la tercera- No, pero a la tercera etapa, pero hay que Sí, mantener. hay que, para que la gente no siga todo el rato, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a hablar de cómo está, qué pasó con la famosa ley reservada del cobre, qué está pasando con la jornada de las 40 horas. Si quieres comentar, coméntanos. Ya debajo de la señal que aparece en la página de Radio Hoy, se ve el teléfono, más 569-8728-9606. Puedes comentar, puedes darnos tu opinión. Vamos a una pausa y ya volvemos en unos pocos minutos. Vamos a hablar a fin de año, ya estamos discutiendo eso y nos fuimos en la... Como es usual con estos profesores, estamos hablando ya de cualquier cosa que no tiene que ver con la pauta. Pero siempre van saliendo interesante. van saliendo los temas. Pero siempre Pero interesante. siguiendo con la pauta, miren, vamos a ordenar, me voy a poner el profesor autoritario, ¿no? Vamos a ordenar aquí, que este joven era un poco desordenado, ¿eh? ¿Ya? No, usted mismo puso la pauta. Pues, Miro para atrás, no sé quién es el joven aquí. Claro, y puso el tema de la ley reservada del cobre. ¿Por qué, don Luis Miguel? ¿Qué pasa con la ley Sí, reservada ¿qué del cobre? importancia tiene eso? La ley reservada del cobre fue uno de los amarres que dejó la dictadura, si no me equivoco, en que se le entrega un porcentaje de las exportaciones, de las ventas del De cobre. la venta, el 10%. ¿Cachai? De las ventas del cobre, o prácticamente de las exportaciones, sin saber de la utilidad de las ventas. El 10% van a los milicos, a las Fuerzas Armadas, mejor dicho, y ellos pueden hacer y deshacer con esos fondos lo que quieran, sin tener necesidad de rendirlo. De hecho, estamos viendo parte
corrupción que ha tenido los comandantes en jefe del ejército, los generales Oviedo, el general Fuente Alba, vienen ahí mezclados con el tema de la ley reservada del del cobre, uso de estos recursos. y que fue derogada por otra ley y fue lanzada hoy día por el presidente Sebastián Piñera. Exactamente, ese es el tema. O sea, hoy día el presidente Piñera ya ratificó, firmó, se publicó, o sea, es ley de la República. O sea, se acabó el financiamiento, ¿no sé, este 10% de las ventas del cobre, ya se terminó esa forma de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Ahora, Luis Miguel... Ahora, ¿cómo se financia la Fuerza Armada después de esto? Bueno, eso lo vamos a ver, pero... Sí, no, lo que pasa es que Luis Miguel me pidió que buscara un poquito del tema y aquí justo lo encontré al tiro. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que él habló de una ley de amarre del gobierno militar, ¿no? Del gobierno de Pinochet. ¿Ya? Y buscando acá la historia, nos encontramos con la sorpresa que no es del gobierno militar, No. es anterior. El anterior. Ya, acá tengo algunos datitos, que solo para comentarlo, ¿no? Dice que en 1942 se creó el CONSUDENA, Consejo Superior de Defensa Nacional. Ya, digamos que en 1942 el presidente... Estamos hablando de que está el mundo de la Segunda Guerra Es que a Mundial. eso voy, pues el presidente Juan Antonio Ríos y el mundo está en guerra, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Ya, y ahí se estableció una serie entonces de quiénes eran sus miembros y el financiamiento. Para hacer corta la historia, recién, después de varias otras leyes, recién en 1958 ya surge esta ley reservada del cobre, ya que es la ley número 13.196, que reemplazaba el financiamiento anterior, ya Esta es una imponía ley hecha por otro militar. por el general Carlos Ibáñez pero, Campo. pero ya en ese minuto era el presidente Carlos Ibáñez Campo, porque acuérdate que es su segundo gobierno. Sí. Ya, pero él dicta esta ley y que dice que imponía un gravamen de 15% de las utilidades de la minería del cobre destinadas a ser usadas por él con Sudena, que mencionábamos recién. Pero ahí habla de las utilidades, 15% y utilidades. De las utilidades, claro. Entonces teníamos que llegar ya ¿no es cierto?, al gobierno militar, ya para que quede ahí establecido el tema del 10%, Pero ahí de hay las algo ventas. anterior. Ahí hay algo anterior. Por Sí, ejemplo, sí, yo he tratado de resumirlo nomás para... Por ejemplo, Codelco se crea el 66, me parece, la corporación. Por ahí, ¿Ya? claro. Y después, en el año 69, viene la chilenización del cobre, que le da el 51% de las acciones al Estado de lo que se estaba produciendo de cobre en ese minuto. Y después, en el año 71, en el gobierno de Allende, ¿no es cierto?, se estatiza el 100%. Y es ahí donde se asegura una cierta cantidad para las Fuerzas Armadas. Claro. ¿Ya? De hecho, esa es la razón del por qué Pinochet No privatiza Codelco. no privatiza Codelco, Claro. sino que se queda con una reserva estatal fuerte que financia la Fuerza Armada. Aquí encontré el dato que pedía Luis Miguel, el dato específico, ¿no es cierto? Dice, decreto ley número 239 de diciembre de 1974 modifica la ley 13.196. 1. Se modifica el gravamen pasando de ser un 15% de utilidad de las empresas de la gran minería al 10% de ventas al exterior de las mismas. Exactamente. Ah, o sea, es de la dictadura. Esa del parte gobierno sí, po, militar, esa claro. parte sí. ¿Te fijas? Y bueno, y vienen otras más, pero menciono el número 1 nomás porque es el detalle. O sea, siempre hemos tenido la noción de que el 10% de las ventas de la gran minería del cobre era lo que Y financiaba hay que acordarse hasta hoy que en el día año a la Fuerza Armada. 74, bueno, Ujú. se crean varias cosas, se crea el tema de la regionalización, pero paralelo a eso, el gobierno de Pinochet pacta con los antiguos dueños del cobre, ¿no Ujú. es cierto?, como Kennecott, para pagarle la indemnización que ellos solicitaban por el tema, sí, ¿no es po, cierto?, claro. de la nacionalización del cobre hecha por Allende. El 71, claro. Claro, porque Allende se basaba en una doctrina, que es la doctrina Allende, que fue peligrosísima, y esa es la razón del por qué muere también, de que se basaba en que si tú tenías una inversión de $1.000, ¿no es cierto?, para extraer cualquier cosa, y tú habías tenido utilidades en estos años superiores a los $1.000, y ya el Estado Ya estaba no se pagado, obligaba claro. a pagarte una indemnización, Claro, porque ya se pagó con tus solo. utilidades Exacto. tú estabas pagado. Ujú. Esa es la doctrina Allende que se hace muy popular en la década del 70. ¿Ya? Y que muchos países de África lo aplican. ¿Ya? Hasta el 77, 78, cuando ya comienza a quedar la escoba después el tema, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Angola y todo eso? Ujú. Ahí. ¿Ya? Y ya el año 73 se demostró que con la muerte de Allende no estaba para juego al imperio norteamericano en ninguna circunstancia aceptar esto. ¿Ya? Pero tiene sentido, o sea, tiene sentido si tú haces una inversión, ¿no es cierto?, y obtienes determinada utilidad, ¿ya? Y después dices que te vendo esto a tal precio, ¿ya? Allende lo que indicó era que efectivamente,
ya estaba pagado por la cantidad de utilidades que había generado. Claro, pero por Pero ejemplo, podríamos hoy decir día- que a lo mejor si sin esa doctrina y pagándole, negociando con el Yankee, A él le hubiéramos pagado, pagado algo más, a lo mejor lo hubieran dejado tranquilo. como lo hizo Frey, porque Frey hizo la chilenización, que fue una probable. compra pactada de las acciones para ser socio es comandante. probable. Hay que recordar que la Kennecott, o los dueños de la Kennecott, tenían una enorme influencia bajo el gobierno de Nixon. Bueno, y más o menos la historia se cuenta así, o sea, Totalmente. se expropia la gran minería del cobre, esto va a un juicio, acuérdate, que Pablo Neruda representa a Chile, y este juicio le da el favor al gobierno de la Unidad Popular, o sea, de que las expropiaciones era legal, Es legal. ya por el tema de la utilidad. ¿Ya? Y entonces los grandes empresarios van a Washington a golpearle a Nixon, pues, y Nixon instruye a Kissinger, y Kissinger dice, bueno, mandemos a alguien de la CIA y a ver qué pasa ahí, pues. Hagamos un golpe, dijo. ¿Volvamos a la ley del cobre? ¿No es cierto? Porque es que como mañana es 11, ahí hay varios antecedentes simpáticos. Sí, pero Oye, volviendo a la ley de cobre. Preguntó Herman, ¿cómo se financia las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas van a seguir financiando. Sí, ¿lo tienes ahí? No, lo que dice esta ley ¿Ya? probablemente va a salir también del financiamiento de la exportación del cobre, pero va a ser más transparente. Va a terminar ese asunto de gastos reservados, en que no tengan que eso, decir. eso es lo que decían los generales. Por ejemplo, el mismo general saliente Oviedo, en un minuto dijo, es que si se hace una situación así, con transparencia, vamos a tener un problema con nuestros vecinos, porque ellos van a saber ¿Cuánto exactamente gastamos? qué estamos gastando, ¿Y qué compramos? ¿ya? Y qué es lo que estamos comprando. Lo que pasa es que eso es una opinión interesada, ha estado Oviedo en lo que ha estado. Absolutamente. Digamos que en todas las democracias del mundo existen sesiones secretas de los parlamentos que autorizan ciertos gastos de inteligencia y se respetan esas sesiones secretas porque ya también tenemos lo que decían las acusaciones constitucionales. Se pueden acusar a estos políticos por haber roto ese secreto Así es. por traición a la patria. A la patria. Entonces, eso es una opinión muy interesada. Lo que se está evitando con esto es que estos señores, las Fuerzas Armadas, los comandantes en jefe, porque fundamentalmente son los comandantes en jefe, ¿sabes? Claro, no. Es que lo que ellos son los que usan- tienen la firma, po. Usan y abusan Para el de tema del esto. gasto. Acuérdense ustedes que el último Cheire estuvo también financiando a ex comandantes en jefe con una pensión mensual de cerca de $1.000.000 y se lo cargaba a la ley reservada. Claro. ¿Por concepto de qué? Para aumentarle su ya jugosa pensión. Y ahí está el asunto. Esto Claro, se va. porque ellos no se jubilan en la FP. Lo que dijo hoy día por supuesto que Otro no. tema también, claro. Lo que dijo hoy día el presidente es que el nuevo mecanismo de financiamiento para las capacidades estratégicas de la defensa nacional hará más transparente el financiamiento de las Fuerzas Armadas y advirtió que se tendrán que sumar, y aquí no encuentro toda la razón, otras leyes, como la ley que regula la carrera militar. Ahí hay un tema que Hay tratar. un tema esencial. La nueva ley de inteligencia, algo en que nosotros como país estamos al debe hace rato. O sea, de inteligencia, nada en este país. La ley que modernizará la justicia militar, otro Otro tema problema. que hay que meterle mano. Y otra de tal modo que completará esta modernización institucional. Esto lo dijo en un contexto en que se hizo acompañar por ex ministros de Defensa como el ex ministro Goñi y Jaime Estaba Rabinet, Rabinet, claro. para hablar donde alabó, a raíz también a propósito del 11 de septiembre, donde no hizo ninguna mención al 11 de septiembre, pero sí alabó a los últimos 30 años de transición de la democracia, donde dijo que eran probablemente los mejores 30 años en la historia de nuestro país, y dijo, habló del consenso que se había logrado y que unido el país había logrado progresar. Y justamente estos temas que estamos hablando son súper sensibles para el brazo político, este no es el brazo armado, el brazo político de las instituciones armadas, como es la UDI y algunos sectores de la Renovación Nacional. Cómo tocar la justicia militar, cómo regular la carrera militar. Y también el tema de la nueva ley de inteligencia. Yo creo que ahí están los temas que van a ser muy polémicos en el futuro y que sabemos, tú ya lo dijiste, o sea, saltaste de inmediato cuando dijimos regular la carrera militar, hay que hacerlo. Sí. Estamos Así con es. una carrera militar que viene, no sé, cuando ustedes son profesores, pero desde siempre viene una carrera militar que es totalmente clasista, totalmente sectaria. Tenemos a la gente de escasos recursos o de menos recursos que va a la escuela de suboficiales en cualquiera de las cuatro fuerzas, de las tres fuerzas armadas más carabineros. Carabineros igual. Y tenemos las escuelas oficiales, donde entran los herederos de, los apellidos de los que vienen de los colegios particulares, porque tienen que dar también pruebas de ingreso, y donde te revisan incluso tus antecedentes familiares. Mira, donde más terrible ese clasismo es en la Armada. Así es. En la Armada. Ya, lo sé por
por muchas historias que me han contado, pero Bueno, pero- yo trabajé con la Armada. así mira, que entonces yo- usted lo tiene más sí. claro todavía. Pero mira, ¿sabes lo que yo estaba pensando? Que la palabra, estaba buscando la palabra exacta de lo que se debe hacer con las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y tú hablas del clasismo, ¿no es cierto?, el sectarismo, etcétera. ¿Ya? Yo diría incluso nacionalismo y racismo dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y una pura palabra habría que definir todo. Es una cosa que está pendiente, algo que está al debe, y que es la democratización de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? O sea, nuestras Fuerzas Armadas están todavía con una doctrina de 40 años atrás. A ver, pero ahí vas contra la médula de las Fuerzas Armadas chilenas, porque las Fuerzas Armadas chilenas Es que- son es que- antidemocráticas por naturaleza. Es que es el Tienen tema. una esencia jerárquica, ¿ya? Que te vuelve Pero- absolutamente pero- antidemocrático. no, pero sí, está bien, la disciplina y la jerarquía son necesarias en cualquier organización, hasta en un colegio, ¿no es cierto? ¿Ya? Nosotros lo sabemos bien como profesores. ¿Ya? Pero el que haya jerarquías, ¿no es cierto? Haya orden y haya determinadas normas, no implica, ¿ya? Como tú dices, que eso sea antidemocrático. Y me voy a ir bien atrás en la historia, me voy a ir al origen de la democracia con Grecia o la República con Roma. ¿Qué era el soldado romano? ¿Qué era el falangista ateniense? Era un ciudadano en armas. Yo Un ciudadano en armas. ¿te Coincido con Jorge en el sentido de que la democratización no viene por la discusión de las decisiones que tienen que tomar. Una institución armada Claro. tiene que haber una verticalidad de mando. Sí coincido en que la democratización tiene que venir por la selección de la gente que va a postular que postula a la Fuerza Armada, y también a la selección en los ascensos. Esos asuntos son una camarilla, son a puerta cerrada, siempre están en la nebulosa, y fíjate tú que no siempre el más destacado es el que queda, una cosa como en el fútbol, donde queda el que tiene más constancia o el que tiene mejor apellido. Es una cosa así como una condición. Y creo que también en Estados Unidos, por ejemplo, no existen estas dos escalafones en una Fuerza Armada. No existen los suboficiales por un lado, que llegan hasta un grado máximo, que es el suboficial mayor, Ujú. y unas escuelas oficiales que parten No, de pero- subteniente y terminan en Sí, generales. pero en Estados Unidos existe West Point, entonces que es de la elite. Claro. Ya, o sea, esa es la elite. De acuerdo. ¿Ya? Y para llegar ahí también llegas, si bien es cierto, en una situación, ¿no es cierto?, muy difícil entrar, es como entrar a Harvard, digamos, por así decirlo. Pero tú estás hablando ahí del ejército estadounidense. Sí. Pero El- hablando de la Fuerza Aérea estadounidense, hablando de la Marina estadounidense, existe esa... Yo estoy de acuerdo con West Point, eso es una cuestión de élite, no te lo voy a discutir. Pero las otras son un poco más democráticas, en el sentido de que tú partes como sargento y puedes terminar como oficial. No existe, insisto, no existe esa cuestión que tú entraste a la escuela de suboficial del ejército Exactamente. y tu no, techo no, es suboficial mayor. No queda con techo. Exacto. Exactamente, no queda con techo. Bueno, me imagino que eso es por el modelo prusiano que se impuso después Mira, de ese modelo es el que se puso, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, Ya. porque antiguamente era así también cejado. ¿Ah? Ujú. En Chile era un modelo, en Estados Unidos igual que acá, ¿no es cierto? También tenía un modelo, ¿no es cierto?, que usaba el sistema inglés. Ah, Acuérdate ya. que los ingleses también utilizan a la Cámara de los Lores, la Cámara de los Exactamente, Comunes. sí, sí. Siempre hay una segregación. Claro, una segregación ¿Ya? social. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las reformas que se hizo durante el gobierno de Eisenhower hizo, ¿no es cierto?, que podríamos usar la palabra democratizara, digamos, esta situación de la Fuerza Armada, sobre todo la línea de la infantería de marina, porque ahí se necesitó mucho contingente. Mm. Y después de la ley que le da la igualdad a los negros, ¿no es cierto?, en la década del 60 con Lyndon Johnson, Ujú. y entonces los negros van a Vietnam Y y también ellos pueden ascender. ascender a cargo de oficial también. Y de hecho, Ujú. los primeros negros generales los tenemos en la guerra del Golfo. Ah, está Colin Powell. Colin Powell. Claro, Ya, exactamente. ya con todas las estrellas. Sí, sí. ¿Ya? El general Y de- eso pasó también después con el tema de la mujer. Mira, yo cuando Ya. hablaba de la democratización de las Fuerzas Armadas chilenas, ¿ya? No desestimaba el tema de la jerarquía ni la disciplina, porque todo ejército tiene que tenerla, o toda organización humana en el fondo tiene que tener un orden, ¿ya? Pero yo pensaba en la democratización como una tarea pendiente, ¿ya? Porque tiene que ver con una Fuerza Armada, como tú dices, que están vinculadas a la violación de derechos humanos. Mañana mismo nosotros tenemos una fecha trágica para Chile, ¿ya? Algunos la aceleran, otros no. El gobierno no va a hacer nada mañana, por ejemplo, ya me enteré de eso, ya no va a haber ni la misa, o sea, ningún acto, ¿ya? Probablemente para no herir ninguna susceptibilidad, no Así tengo es. idea. Ya, pero como sea, a algunos les pareció bien, a otros mal, pero evidentemente las Fuerzas Armadas chilenas están vinculadas a etapas de nuestra historia, ya, pero están súper marcadas esas etapas. Yo pienso en los ejércitos de las guerras de independencia,
yo creo que ahí tal vez estaba más el ideal republicano. Estoy pensando incluso después, no sé, por Higgins, Freire, ejércitos de ciudad, no de ciudadanos, pero de personas vinculadas a determinados ideales, la libertad, por ejemplo. Ya después tenemos el ejército de la guerra del Pacífico, que también es un ejército casi de ciudadanos, porque había una guardia civil y después había que levantar un tremendo ejército para ir a la guerra, y la gente fue y se enroló, po. ¿Te fijas? Después tenemos el ejército post. Que se ocupó mucho la muerte de Prat para enrolar gente. Claro, o sea, evidentemente el... que hay un seco súper nacionalista, sí, de la época y romántico de la época, de ver la guerra como algo romántico. De hecho, hace poco estaba releyendo el famoso libro de un general de veterano de tres guerras, que habla de, sí. Ya, y el seco romántico es muy fuerte, o sea, del por qué va la guerra y todo ese tema. Ya, después tenemos el ejército post-guerra civil del 91, que ahí comienza la prusianización. Así es. ¿No es cierto? ¿Ya? Y porque como Alemania, ¿no es cierto? El imperio alemán era la que la ayudaba en esos años, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En esa época le habían ganado a casi todo. Claro, o sea, la doctrina alemana le habían ganado al imperio francés, al imperio austrohúngaro. Exactamente, y a los daneses también. Claro. La guerra de los ducados, claro. Pero mira, ¿ya? Y esa de la prusianización es tan fuerte, la influencia alemana, que llega hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, de hecho, Chile era uno de los países sospechosos. Claro, porque Alemania no pierde en términos reales militarmente la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Dejan de jugar pero a mira, la guerra. Aquí voy yo, o sea, fuera de hacer como resumen de la historia militar de Chile, aquí voy yo. Llegamos entonces, Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano, con todas sus reformas, etcétera. Ya, incluso hasta el uniforme cambia en Chile. Cuando uno ve el 73, vemos a soldados chilenos con uniforme americano. Sí. ¿Te fijas? Ya. Pero están todos imbuidos en la doctrina de seguridad nacional, ¿no es cierto?, de la Escuela de las Américas de Panamá. Así ¿ya? es. Que era esta guerra sucia para terminar con el marxismo en la región. ¿Ya? Entonces, ese es el ejército que nosotros tenemos que dejar en la historia, ¿ya? No olvidarnos de él, sino dejarlo en la historia y crear ahora un verdadero ejército democrático, ya para una república democrática, un ejército que nos dé esas garantías y que termine, como les señalaba Luis Miguel, con todos estos juegos, ¿no es cierto?, de selecciones, de clasismo, ya de discriminación y de uso de recursos que solo le ha permitido a los militares tener un ascenso social gracias a lo mismo. ¿Ya? Y no ser el ejército que debería ser. Porque ¿para qué andamos con cosas? Cuando vino el terremoto grande del 2010, se hacía el comentario, y si hubiera sido no un terremoto, si hubiera sido un ataque, las fallas fueron enormes. Entonces, ya no nos podemos quedarnos más con la guerra del Pacífico y los viejos estandartes que van a desfilar el 19, sino que necesitamos un ejército moderno, profesional y democrático. Es por eso que hablábamos delante de las reformas que mencionó el presidente Piñera. Exacto. Donde habla la ley que regula la carrera militar, a la que no hemos referido, también la nueva ley de inteligencia y la ley que modernizará la justicia militar. Hay profunda desconfianza cada vez que un caso es analizado por la justicia militar. Claro. Por su porque sabemos que no es ecuánime. La justicia no es ciega en la justicia militar. Y es por eso que él toca ese asunto. Es una justicia de grado. Tal cual. Hizo una justicia de grado. Sí, exactamente, claro. Porque la jerarquía de mando se mantiene. Así es. Entonces, también una postura que siempre ha existido hace años, es que se suponía con el advenimiento de la democracia, se iba a terminar la justicia militar para civiles. La justicia militar iba solamente a ver casos de uniformados contra uniformados dentro del régimen militar. Claro. No asuntos de uniformados en la vida civil como se está llevando ahora. Ahí viene una ahora reforma. Sí ha disminuido ostensiblemente esa presencia. Eso también hay que decirlo. Sí. ¿Ya? Por presión política. Por presión política. Y en ese aspecto, nuevamente tomo las palabras del actual presidente Sebastián Piñera. Ha sido gran labor de él también. Y sus ministros de defensa, los que ha tenido, en justamente sacarse ese estigma un poco del apoyo a la justicia militar, ¿no? Por eso hablaba del brazo político de la institución yo armada. creo que ahí hoy día ha generado un enorme avance el actual ministro de Defensa, ¿ya? El ministro Alberto Espina. ¿Ya? Yo creo que y también Piñera lo había hecho en los gobiernos anteriores, digamos. O sea, él también había quitarle estas ideas como de privilegio. ¿Te acuerdas con esta situación de Punta Peuco? Digamos, claro, sí. ¿ya? El cierre de Punta Peuco. Curiosamente, ¿ya? quien cerró Punta Peuco no fue un gobierno de de centro izquierda. Lo que me hace pensar de que en Chile no existe la izquierda, no existe en ninguna parte del mundo, digamos. ¿Ya? O sea, si existe, está lejos de acá. ¿Ya? De aquí muy lejos. ¿Ya? Entonces... Bueno, y lo otro, la
la nueva ley de inteligencia, que también menciona el presidente. Estamos claros en que aquí en Chile no existe una inteligencia preventiva, una inteligencia que actúe para detectar posibles eventos futuros. Aquí hay una Somos inteligencia reactivos. reactiva. Sí. O sea, yo digo, afortunadamente, tú bien dijiste, y concuerdo contigo, que el 2010 demostramos que nuestras Fuerzas Armadas no están al nivel de soportar ningún ataque de nuestros vecinos. Afortunadamente vivimos en un periodo de paz con nuestros vecinos, o ellos están peores que nosotros, hablando de las Fuerzas Armadas argentinas, pero también hablando de la inteligencia, afortunadamente en Chile no hay terroristas. Sí. Porque Ahora si yo eran no terroristas sé de si las verdad. Fuerzas Armadas chilenas le podrán ganar a las Fuerzas Armadas bolivianas. ¿Ya? O sea, yo hoy día, con este grado de relajo que existe, ¿no es cierto?, de las costumbres, no lo creo capaz. Yo no apostaría mi plata, que no es mucha, no la apostaría por el ejército chileno. Bueno, de hecho, Claramente. de hecho esto lo he comentado con otros amigos en términos de ranking, ¿no es cierto?, de Fuerzas Armadas. Y claro, los chilenos nos sentimos muy orgullosos y nos acordamos de hechos gloriosos del pasado, ¿no es cierto?, de una historia de un pueblo guerrero, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso es como cuando los abuelitos cuentan su anécdota, ¿no es cierto? Porque cuando vemos los rankings de Fuerzas Armadas en América Latina, aparece Brasil, México, Colombia, ¿ya? Muy Perú, armado, ¿te Perú, fijas? sí. Por el equipamiento, la preparación, etcétera. Contingente. El contingente, ¿te fijas? Y claro, y como de la mitad de la lista para abajo, ahí recién empieza a aparecer las Fuerzas Armadas chilenas y argentinas. Ahora, Sí. yo Ahora la la Fuerza Fuerza Armada- Armada Argentina está en un absoluto deterioro. Bueno, sí, lo del submarino que comentamos 2 años atrás, ¿te acuerdas que fue tan dramático lo del Ara San Juan? Ya muestra el estado deplorable, por lo menos en la Armada Argentina. Ahora, ¿Ya? en Yo historia, eso quería- pero por ejemplo en historia, volvamos a un tema histórico. Con respecto a cierto tipo de Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea de Chile, ¿ya? Evidentemente está fuera de todo ranking de abajo. ¿Por qué? Porque mira, solamente en su historia ha tenido ciertos elementos para atacar blancos inmóviles, como el caso, ¿no es cierto?, de la década del 30, ¿no es cierto?, cuando atacaron los barcos La ahí de escuadra la Rada de en Coquimbo, claro, 1932. Bueno, ¿ya? Y después en la moneda del año 73. O sea, ¿qué grado de proeza hay en eso, de esos aviadores, de atacar blancos inmóviles y sin defensa? ¿Ya? En comparación, ¿no es cierto?, a los pilotos argentinos En las Malvinas. en las claro. Malvinas. Sí. O sea, ahí tenemos un enorme diferencial, ¿ya?, con respecto a esta situación. Pero mira, yo creo que... Pero yo creo que ahí justamente yo quería llegar a eso. Hablamos de las Fuerzas Armadas, pero generalizamos. Hablemos rama por rama. El ejército chileno se dice el ejército vencedor, jamás vencido. Es su lema, claro. Eh, Siempre vencedores, jamás ¿Qué ha vencidos. ganado el ejército chileno? La guerra del Pacífico, en gran parte la ganó la Marina, la Armada. Y lo que ganaron en tierras también lo perdieron, pues, o sea, la batalla de la Concepción, porque fue un desastre. Y sí, otro- pero que ese fue un episodio, digamos, chiquitito. pero 77. Mira, es que mira, 77 yo, mueren yo en sé, todos lados. yo sé a lo que va Luis Miguel. Yo entiendo para dónde va Luis Miguel. Ya, Luis Miguel va a lo que don Felipe Portales, ¿no es cierto? El historiador. El historiador, en realidad es sociólogo, pero bueno, ya dice los mitos de la historia chilena. ¿Ya? O lo que le gusta jugar a Baradín, ¿no es cierto? ¿Ya? El tema de que se ha construido una historia nacional, ¿no es cierto? Una historia nacional que se basa en los grandes políticos y en las grandes hazañas militares del pueblo chileno. o sea, que Chile siempre ha querido ser grande, pues imagínate que somos, eh, hasta ahora somos, pero hemos sido lo- los jaguares lo que de pa- Latinoamérica, lo- siempre lo hemos que querido pasa- ser un ícono en esta parte del mundo. Bueno, por eso te digo, pero o sea, claro, esa forma de esa historia de hazaña nacional, ¿no es cierto?, que empieza a comparar con las otras naciones, ya siempre va a buscar, ¿no es cierto?, de determinados personajes o hechos, ya, pero yo vuelvo al punto original, ya, no estamos aquí para jugar por ranking qué ejército es mejor o si le ganamos a este o no le ganamos al otro, estamos aquí para, yo creo, un momento crucial para que las fuerzas más chilenas se conviertan en una fuerza operativa, moderna, profesional y democrática. Ese es el desafío. Y ustedes saben que yo no soy adicto a este gobierno, pero el hecho que
los ministros de Piñera y presidente Piñera den señal en ese sentido, me gusta. Incluso lo que estaba leyendo recién acá, dice unas fuerzas más que también estén presentes para los grandes desastres y el cambio climático. O sea, no solo pensemos nomás en la guerra, sino que Chile, que es un país telúrico y tiene un montón de otros temas, también nuestras fuerzas más son necesarias. Algo así como el ejército chino que está plantando árboles. Por ejemplo. Bueno, Claro, que no se queden las palabras, porque el tema del cambio climático es otro tema que da para mucho y que yo veo que vamos a hablar mucho, harto de él porque viene mucho bla bla viene- y poco actuar. Vamos a la pausa, Ok. volvemos con el tercer y último bloque del programa de hoy día de Sin Restricciones, donde Jorge Araya nos va a hablar de los muchachos que se fueron a la URSS y llegando allá, o en el camino, tú lo vas a explicar bien, se encontraron con que ya no existía el gobierno popular en Chile. ¿Y qué pasó con ellos? Lo sabremos en 3 minutos cuando volvamos de esta breve pausa comercial. Oye, qué buena ahí. Qué buen guitarreo. Iba a decir otra palabra que iba a ser mal entendida por Jorge, sobre todo, que es mal pensado, pero qué buen guitarreo. Escuchando de fondo a No entiendo nada, pero bueno. Pink Floyd, AU. Buena música. Ha sido agradable. Agradable la conversación de hoy día. Y vamos a llegar... ¿Me permite, Jorge? Por supuesto. ahí Vamos lo a tiene. vamos a hablar Muéstralo, ahora muéstralo. de un... Cuando Miguel coloque la cámara, vamos a hablar de un caso que ya lo denunciamos. 100 jóvenes chilenos varados en la Unión Soviética tras el golpe. El libro se llama Viajes a las Estepas, es del autor Cristian Pérez, y narra el viaje de casi un centenar de campesinos chilenos que viajaron salieron el 4 de septiembre del año Exactamente. 73 Ujú. a la Unión Soviética a recibir capacitación en materia Muéstralo ahora. agricultura, Parece que hay- agrícola Ah. y en materia en capacitación agrícola, ¿cierto? Eran campesinos del sur y ahí lo estoy mostrando en la cámara y que se encontraron entonces varados en la Unión Soviética después cuando cayó Ahí el estamos. régimen militar. No sé si Miguel vamos ahí o vamos a la otra cámara. Yo creo que pasa es que ustedes tienen un leve desfase, Ya. pero... ¿Está bien? ¿Se Está ve? bien, sí, Ya, se ven perfecto. perfecto. Ah, bien. De esto habla Jorge, pero como preámbulo también hubo gente que quedó varada en Chile. Claro. Obreros soviéticos, decía Germán, que habían venido aquí a apoyar en construcción. Se estaba usando tecnología soviética para la construcción De de los bloques. casas y departamentos. Un bloque que en esa época se le llamaba bloques habitacionales. El blog. Bloques. El El No bloques. se le escucha a usted, profe, cuando no habla Ya. al micrófono. Bien, está bien. Es que tiene que usar el micrófono. Los bloques, como decía el Ah. profesor. Y también un poco para risa, pero era algo tragicómico lo que ocurría con el cosmonauta soviético que estaba en la estación Soyuz en el espacio cuando cayó la Unión Soviética y que estuvo mucho más de lo estipulado y de lo pensado allá arriba, prácticamente botado en el espacio. En el Pero espacio. Jorge, los micrófonos son tuyos. Esta es una historia maravillosa, como fascinante y como también fascinante por lo desconocida que es para el común de nuestra gente. Los muchachos varados en la Unión Soviética. Claro, mira, como estamos en septiembre, ¿no es cierto? Y en este programa generalmente en septiembre buscamos efemérides o temas referidos a Chile. ¿Ya? Y años anteriores hemos contado historias bastante interesantes. ¿Ya? ¿Te acuerdas que hablamos el año pasado de el último discurso del presidente Allende? ¿Ya? El de las Grandes Alamedas. Sí. ¿Ya? También hablamos el año pasado de una exposición que se inauguró muchos años después, una exposición que iba a ser inaugurada el 11 de septiembre del 73, ya de muralistas mexicanos y que fue después inaugurada en democracia, o sea, casi 30 años después. ¿Ya? Y mira qué interesante, y cosas por el estilo. ¿Ya? Pero para este año, como que la tarea se me estaba poniendo un poco difícil y de repente mi hermana me presta este libro, que ya lo comentó, ¿no es cierto?, Luis Miguel, de Cristian Pérez, Viaje a las Estepas, y que yo el año pasado, cuando se publicó este libro, había leído alguna reseña o había visto por ahí alguna entrevista a la televisión, ¿ya? Pero ahora al leerlo, voy a ser franco, me emocioné, porque es una historia tan sencilla, la historia simplemente de una historia de 100 chilenos, jóvenes, muy jóvenes ellos, tenían entre 15 y 20 años, una cosa así. Escuelas industriales. No eran de escuelas industriales, eran campesinos. Agrícolas. Venían del campo, o sea, estos jóvenes, contextualicemos un poco, el 67 se firma, ¿no es cierto?, la ley de reforma agraria, ¿ya? Y se crea la ley de sindicalización campesina. Entonces aquí se va a formar un sindicato campesino muy grande que se va a llamar Ranquil, ya, en honor a la matanza, de campesinos hecha durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, exactamente. ya, en 1934, si mal no recuerdo. ¿Ya? Sí. Entonces se crea este gran sindicato. Entonces cuando llega la Unidad Popular con Allende, ¿ya?
los vínculos, ¿no es cierto?, con la Unión Soviética ya van a ser muy fuertes. ¿Ya? De hecho, yo hasta lo Ni recuerdo. tan fuerte, pero eran. Bueno, yo lo recuerdo, mira, yo lo recuerdo como niño de que vino el gran circo ruso en Moscú, estaba el payaso Popov, habían revistas que mostraban las bellezas de Rusia, etcétera. Y era una cosa como que había una cercanía con la Unión El Soviética. Cinerama se dio vacaciones en Rusia. Ya, por ¿Cómo? ejemplo. Ya, El la cosa, Cinerama se dio vacaciones en Rusia. mira, ya, En Santa Lucía. Santa Lucía. y para hacer corta la historia, aquí parte de lo mismo, parte de que están con todo el auge de la reforma agraria, ¿no es cierto? La radicalización incluso de esta reforma agraria, ¿ya? Y la necesidad de contar con los técnicos necesarios para continuar con este proceso, ¿ya? Y entonces la Unión Soviética, que ya venía colaborando con Chile, incluso de antes del gobierno de la Unidad Popular, ya con becas para distintos estudios en arte, en ciencia, etcétera, ya viene y ofrece estos 100 cupos para estudiar técnico agrícola. Y por ende, entonces, se buscaron a 100 campesinos. Ya sabes que estos no eran estudiantes de colegio, de ciudades, sino que eran gente de zonas rurales, ya vinculados al sindicato que yo señalé, el sindicato Ranking. Ya es evidente, sí, ya que entre lo que te pedían era un mínimo de años de estudio, ya la educación básica, ¿no es cierto? Ya, pero también tener compromiso con la causa, que me llamó muchas atención, era como el número 1, compromiso con el desarrollo, ¿no es cierto?, del proyecto socialista, esta vía chilena al socialismo, ya este socialismo democrático de Allende. Entonces, por supuesto que se van a seleccionar 100 jóvenes. De estos 100 jóvenes llegan a Santiago, ¿ya? Y para ser enviados a la Unión Soviética, pero resulta que les dan permiso para que vayan a despedirse a sus familias y ahí hay 7 que no vuelven. Ya que voy a decir la expresión coloquial chilena, ¿no es cierto? Se le aconcharon. O sea, se le aconcharon ahí y no fueron. Entonces quedaron 93, de estos 93, 4 mujeres. 4 mujeres solamente. ¿Ya? Y más o menos ahí estaba la proporción. La mayoría del Partido Comunista, ¿ya? Estos jóvenes. Otros de la otra parte, del Partido Socialista. Y ¿ya? del MIR. Y del MAPU obrero. Y del MIR, ¿no? MAPU obrero campesino, no. Eran del MAPU, Partido Socialista y Partido El MIR Comunista. no estaba en la Unidad Popular. ¿Se fija? Entonces, la cosa es que estos jóvenes, es que yo me emocioné porque me imaginé eso. Imagínate, jóvenes, bueno, muy jovencitos, entre 15 a 20 años, ¿ya? Y que nunca habían salido del Valle de la Concagua, del Valle del Maule, ¿te fijas? O sea, era más o menos de la zona geográfica, era más o menos del río Concagua al río Biobío. ¿Te fijas? Ya, pero muchos eran de Putaendo, San Fernando, de Linares, pero del interior, de las zonas rurales. Entonces, que nunca habían ido ni siquiera a la capital provincial y de repente el día de la noche están en Santiago. ¿Te fijas? Ya, acá les sacan los pasaportes, les ponen todas las vacunas y por haber, y más o menos los adoctrinan diciéndole, bueno, ustedes son la mejor representación de Chile y tienen que prepararse bien porque van a volver 3 años después, ¿ya? Y van a aplicar sus conocimientos en el campo chileno. Ahora, ¿por qué era necesario que fueran ellos, estos técnicos? Porque la Unión Soviética ya estaba enviando material agrícola, Sí, ya, maquinaria, ¿no? que eran las maquinarias, Sí. y eran tractores. Eran tractores que construidos en el mundo, en Bulgaria, en Rumania, ¿ya? Y por eso los folletos, ¿ya? Venían todos en cirílico, pues, venían en ruso, ¿ya? Porque yo me acuerdo de una nota de mi padrino, mi tío Hugo, que cuando llegaban acá las maquinarias norteamericanas, mi tío que no sabía nada de inglés, miraba a los monos y te armaba todo el cuento. ¿Te fijas? ¿Ya? Sin saber inglés. ¿Ya? Pero acá estos folletos todos venían en ruso, entonces era necesario una capacitación mayor. Entonces los mandan a Rusia. Iban a ir en un viaje en 2 vuelos, pero al final los mandan en un solo vuelo de Aeroflot, ¿ya? Solo 93, como les contaba, ¿ya? Y salen el 4 de septiembre, ¿ya? Gran despedida de Gran, etcétera, y ellos están, aquí estuvo Luis Corbalán, Luis Corbalán. del Partido Comunista, claro, que fue uno de los grandes promotores de toda esta idea y muy querido por estos jóvenes. ¿Ya? Y yo insisto, jovencitos, ¿no es cierto?, que no habían salido casi del campo y de repente están en la capital y de repente van a volar en un avión soviético. Ya, el vuelo hace todo un periplo que, ¿no es cierto?, pasa por Brasil, pasa por el Atlántico, pasa por norte de África y al final, después de varias horas, ¿no es cierto?, llegan casi un día, ya llegan a Moscú. Ya, y en Moscú son recibidos y agasajados. Ahí había muchos cubanos en Moscú y ellos van a ser de traductores. Incluso uno de los traductores, me gustó también la historia, era un ex combatiente de la Guerra Civil Española, un republicano, que se quedó en la Unión Soviética, ¿te fijas? Y él recibe a estos chiquillos y les sirve de traductor y los pasean por Moscú, que el Kremlin, ¿no es cierto?, que el metro, que el museo aquí. La Plaza Roja. La Plaza Roja, o sea, universidad. imagínate, yo seguía pensando en estos, hay que decirlo, estos guasitos.
¿Te fijas? Estos niños, ya, y fascinados. Po. Ya, bueno, después viene ya el viaje más largo, porque después de un par de días en Moscú tienen que dirigirse al interior de Rusia, un lugar indeterminado entre Rusia y Ucrania, ya, en la misma estepa. Ya, y que por acá tengo el nombre, préstame un cachito del libro. Akitritsky. Exactamente, por eso que lo necesito, porque primero ellos viajaron a Krasnodar. ¿Ya? Ese era el punto donde tenían que llegar. Y las anécdotas que van contando estos jóvenes ya son notables, porque ellos cuentan que salen de Moscú en tren y eran tantas las horas en el tren que ellos pensaban que se habían devuelto a Moscú, ¿ya? Cuando en realidad todavía iban en viaje a Krasnodar. ¿Te fijas? Un lugar entre el Mar Negro, el Mar Caspio, pero mira, la cosa es que ya hasta lo busqué en el mapa, perdió total. ¿Ya? Lo simpático que ese no era su punto de llegada, sino que de ahí tenían que llegar a un pueblo petrolero, ya que era la única actividad de ese pequeño pueblo, ¿ya? Y aquí está, que se llama Akhtirskirch. ¿Existirá todavía ese puerto o habrá sido...? Yo lo vamos a tener que buscar ahí en Google probablemente si está todavía esta ciudad. Dice 56 kilómetros al sur de Krasnodar. O sea, estaban en la nada misma. Un pequeño pueblo que se regía simplemente por el petróleo, ¿ya? Y sus trabajadores, era esa su rutina. Salir a trabajar temprano, ir al colegio a los niños, después retirarse temprano por la temperatura, el frío, ¿no es cierto? ¿Ya? Y trabajar. ¿Te fijas? Y llegan estos 93 chilenos, ¿ya? Todos varones, excepto 4 mujeres, ¿ya? Y yo voy a decir la palabra, a chasconear a estos rusos, ¿ya? Porque eran muy jóvenes, chilenos, y iban vestidos a la usanza de la época, ¿ya? Con pata de elefante, con minifalda, las chiquillas, ¿no es cierto? Con estos chalecos con hartos colores, así en franja, o sea, y pelo largo, barba, ¿ya? Muy a la moda, estos chilenos, ¿te fijas? Y llegan a este pueblito, perdido la estepa rusa, ¿ya? E inmediatamente causaron furor entre las mujeres rusas, las jovencitas, lo cual va a traer los primeros conflictos entre los rusos del pueblo y los chilenos. O sea, se acabó la hermandad socialista. Es que ahí viene lo simpático. Este pueblito era tan chico que solo tenía 10 policías. 10 policías nomás, ¿te fijas? ¿Ya? Y estos 10 policías estaban a cargo de la seguridad. Los chilenos llegan, lo instalan en el liceo, donde van a estudiar la técnica agrícola, les dan todas las normas, se levantan a tal hora, se acuestan a tal hora, desayunan a tal hora, hacen ejercicio, y todo ordenado. Ahora, ya en esta ciudad, en este pequeño pueblo ruso, ya no hay traductores, po. Entonces estaban obligados a aprender el ruso. ¿Te fijas? Y esa fue como la cosa más difícil, era la comunicación. Pero ustedes saben que el lenguaje del amor no necesita ningún idioma. Inmediatamente estos chilenos ya cumplían con todas las normas. Se acostaban tempranito. Y una vez que los dejaban durmiendo y las luces apagadas, salían al pueblo a reunirse a la plaza, a fumarse su pitito, a tomar un vinito ruso. ¿Te fijas? Mira, un dato. ¿Ya? El año 70, esta ciudad que se pronuncia, tú sabes que yo conozco la pronunciación Dime, por favor. rusa, Akhtirski, ¿Ya? el año 70 tenía 18.170 habitantes. Claro. El año 48 se iniciaron los trabajos para la construcción del asentamiento de trabajo petrolero, como tú bien decías. Exactamente, claro. Y bueno, siga, por favor. Pero mira, lo más simpático de toda esta historia, esa es la parte simpática. Y cómo estos chilenos llegan ¿no es cierto? Haciendo ojitos y algo con típico del gestos. comunismo. ¿Ah? El año 80 Sí. las reservas se agotaron. Sí, pero eso ya fue el 80. La consumieron así. Claro, bueno, la cosa que por la ropa, el pelo, el aspecto y la picardía chilena, ¿no es cierto? Al tiro, estos jóvenes se hacen notar en el pueblo y se hacen queridos por la población. Los rusos los recibieron como hijos, como verdaderos hijos. Y aquí viene la anécdota. Estos 10 policías, de repente habían peleas, de repente con los jóvenes rusos, incluso salían a reducir armas blancas por ahí de repente. Ya, pero los policías iban, reconvenían a los chilenos y los mandaban de vuelta, ya vayan a estudiar. ¿Te fijas? O sea, un paternalismo muy grande. Ahora, ¿por qué también este paternalismo? Y aquí viene la anécdota dramática. Ellos salieron el 4 de septiembre de Chile, con toda la ilusión de ser unos técnicos, volver a ayudar al proceso socialista chileno, ¿no es cierto? A la vía chilena del socialismo, ¿ya? Y resulta que cuando llegan al pueblito que, ¿cómo se llama? Akhtirski. Exactamente, ¿ya? Ellos llegan entre el 10 y el 11 de septiembre. ¿Te fijas? Ya a este pueblito, ya los ubican, los colocan, etcétera, ya, y resulta que por la diferencia horaria, que más de 7 horas, las noticias del golpe de Estado y la muerte del presidente Allende solo las conocieron en la noche, cuando ya se supone que estaban todos acostados, durmiendo y todo apagado. Bueno, los chinos no estaban durmiendo precisamente, los chiquillos, pero bueno, la cosa es que los soviéticos esperaron hasta el otro día.
Ya, y el otro día, cuando los jóvenes se levantan y empiezan con su rutina y se empiezan a encontrar con la gente en la calle, y la gente en la calle los abraza, los besa, ya, la gente en la calle emocionada con lágrimas, y le decían Allende Caput, y le mostraban el suelo, el piso. ¿A Caput es O sea, en ruso? ¿Sí? No, Caput viene del latín, por cápita, cabeza. Ya, pero Sin Caput en el cabeza. sentido de que se acabó, Sí, murió. ¿ya? sin cabeza. Claro. ¿ya? Echamos ya, profe. No sé, sale en el libro. No, Caput, no lo Allende estoy Caput, inventando. ok. Claro, ya, y los jóvenes no entendían, pero todos, la gente emocionada con lágrimas, ya, y pobrecitos chilenos, pues. ¿Te fijas? Ya, y cuando ya empiezan a enterarse, empiezan a ver las noticias con el desfase, etcétera, la primera sensación de estos jóvenes es que, Tiene que regresar. ¿y qué vamos a hacer acá? ¿Nos van a mandar de vuelta? Ya, primera cosa. Pero muchos, de hecho, se ponen de acuerdo y dicen, sí, mándenos de vuelta y dennos armas, vamos a pelear. Vamos a pelear por la patria socialista, pues. Mira, o sea, típico de jóvenes, si no eres joven y no eres revolucionario, No, ¿no dijo eso no, Allende? Una contradicción. Claro, bueno, la cosa es que ahí los soviéticos ponen orden y dicen, no, pues, ustedes están aquí y vienen a estudiar. Así que nada de guerrilla, nada de armas, ni una cuestión. Ustedes van a ayudar a la patria socialista estudiando. Y aprenden el ruso y estudian técnico agrícola. Y se acabó la cuestión. Pero estos jóvenes chilenos, ¿no? Vamos a huelga entonces. Porque nosotros queremos. ¿Y qué pasó con don Luis Corbalán? Queremos saber qué pasó con Corbalán. Hay que ayudar a nuestro compañero Corbalán. O sea, y los rusos ahí dijeron ya, ¿cuáles son los cabecillas del movimiento aquí? Yo y yo. Ya, uno lo mandaron a Siberia a estudiar no sé qué cosa y el otro lo mandaron al Cubán a estudiar otra cuestión. ¿Quién más quiere ser líder? Ya, se acabó. Ahí se aplicó la doctrina de partido, ¿no? A estudiar. De esos dos, aquí el libro dice que no hay más noticias. O sea, que estudiaron y se titularon y quedaron viviendo en Rusia en sus respectivos lugares. Dios quiera que haya sido eso, si no están más desaparecidos que... ¿Quién sabe? Bueno, es que ahí, ¿te fijas? Bueno, esa es la parte dramática. Ahora, estos chilenos, estos jovencitos, una vez que ya suceden todas estas cosas, comienza la aclimatación. O sea, la primera angustia de estos jóvenes, y mis papás, y mis hermanos, mis amigos, mis compañeros, el sindicato. Bueno, lo trágico, y hay que decirlo, es que muchos de ellos sufrieron la brutal represión del régimen militar. Fueron torturados, asesinados, desaparecidos, ¿ya? Y estos jóvenes sin saber. Ahora, la tortura era por el otro lado también. Porque acá el gobierno militar, cuando supo que habían 100, se hablaba de 100 chilenos en la Unión Soviética, ¿sabes lo que dijo el gobierno militar de la época? Fueron secuestrados por los comunistas. Y eran todos jóvenes, es que son comeguaguas. ¿Te fijas? Entonces, imagínate esas madres que habían perdido al marido del sindicato, torturados, asesinados. Y ahora, y mi hijo, ya, incluso, mira, las autoridades militares le decían, su hijo está muerto. Los mataron a todos el 11 de septiembre en el aeropuerto. Nunca viajaron, están todos muertos. Entonces, mira la crueldad, o sea, hasta la violencia psicológica de estas familias que en Chile pensaban que su hijo estaba en una fosa, muerto. ¿Ya? Y los jóvenes en la Unión Soviética pensaban, mi familia está en una fosa también, muerto. ¿Te fijas? Y poco a poco se empieza a generar una dinámica ya de que de repente llegaba un compañero que venía de París, de repente empiezan a llegar otros exiliados, ¿no es cierto? De repente empieza a llegar noticias y ahí empiezan a correr. O sea, si tú, por ejemplo, conocías a alguien que iba a viajar, no sé, pues a Alemania Oriental, un papelito para mi familia. El de Alemania Oriental se encontraba con otro día y le decía, ¿tú a dónde vas? Yo voy a República Checa, toma el papelito. De República Checa, oye, yo paso a Austria. El papelito pasó a Austria. Y así, una cadena hasta que llegaban los papelitos a Chile. Alcanzaron algunos y ahí se pudo hacer algún contacto. ¿Te fijas? Ya, de saber que por lo menos mi hijo todavía está vivo en Rusia. ¿Ya? O que mi madre todavía está viva. Pero muchos no, pues muchos van a morir, o sea, acá en Chile. Así que con esa convicción, estos jóvenes estudian, aprenden ruso, se convierten en técnicos. Incluso las 4 mujeres, mira que simpático, las 4 mujeres siguieron estudios superiores, ¿ya? Y van a ser médicos después. Van a estudiar medicina. O sea, Oye, estos jóvenes campesinos, digamos las cosas por su nombre, ¿habrían podido estudiar medicina ese campesino acá en Chile en esos años? Imposible, ¿no? Bueno, para hacer corta la historia, para 1976 ya están, y se separa el grupo por primera vez, ya quedan unos 40 y tantos, siguen con los estudios, los que más capacitados, otros son destinados a otros ámbitos, cafetería, plomería, fundición, etcétera, ya, y 4 de ellos incluso piden ingresar a las Fuerzas Armadas para venir a pelear, para venir a luchar, ya, pero no los entrenan los soviéticos. Esos 4 los mandan a Sofía, Bulgaria. ¿Ya? Y cuando llegan allá, nuevamente los chilenos se hacen notar. ¿Por qué? Porque cuando entrenaban militarmente, decían, estos búlgaros no cachan nada de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hacían ejercicios militares, iban cantando Alicia va en el coche, Carolina. Y ese era el juego. ¿Ya? Y otras canciones más. Y todas muy divertidas. O comerciales que ellos recordaban de su época chilena. ¿Te fijas? Pero resulta que un día viene un comandante superior a ver cómo están las tropas preparándose aquí. ¿Ya?
Y los chilenos se dan cuenta que este comandante sabía español, po. Así que no podían salir marchando. Alicia, van en el coche. Entonces, ¿qué hicieron? Cantaron el Bella Ciao. ¿Ya? Y todos enamorados de los chilenos, po. O sea, qué buenos combatientes estos chilenos. Ya, a todo esto, en Bulgaria se encontraron con otros exiliados que después van a ser miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Ya? Y incluso de estos mismos exiliados, que algunos van a ser del Frente Patriótico, otros van a ir a Cuba, siguen con la preparación y van a terminar peleando en Nicaragua, ya como oficiales. O sea, Eso estamos hablando del año 79. claro, o sea, para que tú veas, ¿te fijas? Entonces, mira, como ya no nos queda tiempo, vamos a resumir. Básicamente, estos jóvenes chilenos tuvieron que hacer una nueva vida en una nueva patria. Los rusos, ya, de este pueblito, ya, fueron unos verdaderos padres y amigos. Incluso van a haber matrimonios, van a haber parejas, ¿no es cierto?, de chilenos con rusas, pero también van a haber parejas de chilenos con chilenos, ya, y siempre van a tener esa sensación de que tuvieron una tremenda oportunidad. Pero al mismo tiempo, claro, por una gran oportunidad, imagínate lo que pudieron estudiar, pero al mismo tiempo, ya la coyuntura política, ¿no es cierto?, y la indiferencia y brutalidad del régimen militar chileno, que no solo los ignoró, ni hizo ni siquiera un amago de traerlos de vuelta, sino que hasta mintió diciendo o que estaban todos ¿Y muertos. cuándo regresaron estos chilenos? Es que no regresan todos, sino que yo hablé de la primera separación, que quedaron Sí. 43 por un En lado. la y el página otro- 123 en adelante está. Gracias. Pero, Muchas ahí- gracias, pero ya, el muy bien. autor no pudo al final encontrarlos a todos, ¿ya? Pero a los que encontró, al final, ¿no es cierto?, menciona que fue de cada uno. Algunos volvieron a Chile, después ya para la década del 80, cuando empiezan ya las protestas contra Sí, sí, Pinochet, ¿no es cierto? Ya empiezan a volver a Chile. Ya otros se quedan en Alemania Oriental, otros se quedan en Rusia, algunos que se quedaron, por ejemplo, el que me impactó mucho fue un músico que había ido primero como para ser militar en Bulgaria. Pero cuando una vez que llega allá dice, no, yo no estoy ni ahí con ser militar, Roberto Oces. yo quiero ser músico. Y se queda como músico. Y lo más triste es que al final muere en Bulgaria, ya solo, triste, abandonado, alcohólico. En una calle, Exactamente, borracho. claro. Entonces, es una imagen, mira, una imagen que uno podría, o sea, no todo fue así. Algunos volvieron, tuvieron mejores vidas, otros no volvieron, otros volvieron a Chile y se dieron cuenta que ya no tenían nada que hacer acá en Chile y volvieron a Europa entonces, ¿te fijas? ¿Ya? O sea que el colofón no es precisamente el más alegre o feliz, ¿ya? Pero yo me quedo con la imagen, la foto incluso de portada, de estos rostros medios indiados, ¿no es cierto? Pelo negro, chuzo, moreno, bien chilenos, ¿no es cierto? Que los van a enviar a la mitad de la estepa rusa. Incluso una parte menciona ahí que estaban cerca de una ciudad fundada por los cosacos, imagínate, en la época de Pedro el Grande. O sea, mira dónde estaban. Pero ellos nunca dejaron de ser chilenos, ¿ya? Y siempre hicieron grupos folclóricos, cantaban, hacían arengas, ¿ya? Y siempre tuvieron a Chile en el corazón, ¿te fijas? Pero también hicieron otra vida. Una vida que probablemente acá en Chile no hubieran tenido. O sea, de hecho, si hubieran estado aquí en Chile, por el hecho de ser comunistas, socialistas y sindicalistas, probablemente habrían muerto. ¿Te fijas? Algunos estarían o habrían ahí sido perseguidos. en un horno en Lonquén. Por ejemplo, ¿te fijas? Entonces, yo encontré que es una historia más que historia de vida, es una historia de resiliencia, de trabajo, de perseverancia, ya de que la vida continúa. ¿Te fijas? La vida continúa. Porque ustedes saben, amigos míos, que la historia es nuestra Y la hacen los Y la pueblos. hacen los pueblos. y Oye, aquí está el pueblo de Chile haciendo su historia. Yo un puro quería detalle. quería escuchar a Quilapayún, Bueno, pero sí, bueno. te la debemos. Pero Bueno, un detalle, dime. por ejemplo, cosas muy bonitas. En el capítulo Dime. 10 salen. Dime. Hay el caso de una persona de estos que tenían un sitio, no podían salir de la ciudad, pero sin embargo conoció una cubana, la siguió a la cubana a otra ciudad dentro de la Unión Soviética, Muy chileno. se casó con la cubana, Claro. terminó haciendo clases en una universidad de una provincia cubana, chileno, y todos los domingos sintonizaba por onda corta el partido Colo-Colo. Exactamente. Eso habla del desgarro, La- ¿cierto? Del destierro, de sacarte de tu tierra, de tu gente, de tus raíces. Pero ellos no fueron desterrados. Ellos iban a hacer a la. O sea, a la- después fueron la- desterrados, obviamente. Bueno, que al En final la, quedaron negación, desterrados. en la po. negación de que puedan volver es un destierro. Y mandarte a una cultura distinta, como dice León Gieco, desahuciado está el que tiene que ir a vivir a una cultura diferente, por lo que sea. en Irte, realidad. por último, te vayas a Estados Unidos, que algo entendís de inglés. Pero te vayas a Rusia, donde no entiendes nada, la cultura es distinta, morirte de frío, como dijiste tú, no sé cuántas horas de gente heroica. Es de esos héroes que hay en todos los días en las calles que nosotros vemos y no los reconocemos, ¿eh? Estamos acostumbrados a ver otro tipo de héroes. Jorge, quiero decir nuevamente, el libro se llama Viajes a las Estepas, Viaje a las Estepas, Viaje a las estepas. Viaje a las Estepas. Cristian gracias. Pérez. Don Cristian Pérez, que es un profesor de la Universidad Diego Portales, de la Escuela de Periodismo,
de esta Catalonia disponible en la editorial. en todas las librerías. Muchas gracias por lo que nos trajiste. Realmente una historia bien, muy, muy bien. interesante, Jorge. Sacaste. A mí me emocionó esta historia. Que usted Sacaste sabe que yo cerveza. soy muy... Me emociono como Una toda buena esta historia de septiembre. ¿No es cierto? Sí, una buena Sí. historia patria. Sí. Me parece muy Una bien. buena historia para recordar Te este estás reivindicando 11. después de ese autor que leíste hace 3 semanas más o menos. Ah, no han leído Del todavía terror, Lovecraft. del terror. Ese. Entre el comandante Ramiro y ese Ya, autor ya, hicimos ya. el programa. Bueno, y casi traigo a Salgari para otro programa, pero bueno. No, esa es sigamos otra con historia. esto. Sigamos con esto. Creo que nos No, cortaste para el hilo. para el próximo martes, 17, tiquitiquití, ¿no es cierto? Seguimos con Chile y septiembre, pues. Vamos con empanada y vino tinto aquí. Vamos a ver. ¿Cuándo puedo hablar de Estados Unidos? Porque me encanta Estados Unidos. El 4 de julio. Ya, bien. El próximo año. No, viene el Labor Day. O el Memorial. No, viene el Labor Day. Puede ser para. ¿Cómo se llama esta cuestión de los brujos? Halloween. Para Halloween. Para Ahí puede Halloween. ser. Algo bien en Yankee. Te podemos hacer un programa especial. Ya. Miguel, muchas gracias por la puesta en escena. Jorge. Gracias por la invitación, gracias a Diana Americán por el espacio, a Miguel por estar en los controles hoy día, a ustedes dos por acompañarme en la conversación que siempre es grata y se me hace cortísimo el programa. ¿Qué quieren que les diga? Así Muy que corto. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Buenas. Muchas gracias, tardes. Germán. Gracias, Jorge. Soy Luis Miguel Retamales. Para nuestro amigo. Ahí está. Mira, de la Unión Soviética nos vamos al himno de Estados Unidos. Con este cierre tan patriota, cerramos la transmisión el día de hoy del Sin Restricciones del día 10 de septiembre. A contar de mañana ya está en Spotify para que lo puedas escuchar y puedas escuchar nuevamente esta historia tan grata que nos contó el profesor Jorge Araya. Nos vemos el próximo martes, 17 de septiembre a las 18:30 horas por la señal de la radio hoy. Nuevamente Luis Miguel Retamales, muchas gracias y hasta pronto.